¿Alguna vez has estado en una iglesia rodeado de gente y aún así te has sentido espiritualmente solo? Has seguido todos los ritos y escuchado todos los sermones, pero en el fondo tu alma sigue sedienta, gritando por una conexión real, directa y sin intermediarios con Dios. Miras la vida de Jesús en los evangelios, rebelde, libre, amoroso, derribando tradiciones humanas. Y luego miras las rígidas estructuras religiosas de hoy y te haces la pregunta prohibida: ¿en qué momento exacto se perdió el camino? Esa pregunta no es una señal de duda, es la brújula de tu espíritu, apuntando hacia el norte verdadero. Es la prueba de que estás despertando, porque Jesús nunca vino a fundar una religión. Él vino a iniciar una revolución del alma. Vino a revelarte un secreto que te libera de toda cadena humana y te conecta directamente con el corazón del Padre. Y la razón por la que muchas iglesias se sienten vacías es porque han olvidado este origen oculto. Pero tú no tienes por qué seguir en perdido. Este mensaje te encontró por una razón. Hoy, la verdad que libera llama a tu puerta. Si estás listo para derribar los muros y beber directamente de la fuente, necesito que des el primer paso. Ahora. Primero, haz un decreto de libertad. Ve a los comentarios y escribe con toda la sed de tu alma: quiero beber de la fuente. Declara que ya no te conformas con aguas estancadas. Segundo, ayuda a derribar los muros. Dale me gusta a este video. Que tu like sea un martillo simbólico contra las tradiciones humanas que han aprisionado la verdadera fe. Tercero, únete al éxodo. Suscríbete y activa la campana. Estás abandonando la tierra de la religión para entrar en la tierra prometida de la relación. No hagas este viaje solo. Únete a este movimiento. Y finalmente, pásale el agua a otro sediento. Comparte este video con alguien que amas. Alguien que sabes que también está buscando desesperadamente esa conexión real. Sé la respuesta a la oración de esa persona hoy. Prepárate, porque no estás a punto de aprender sobre una nueva doctrina. Estás a punto de recordar la verdad que tu alma siempre ha conocido. ¿Qué pasaría si todo lo que hemos creído sobre Jesús fuera, en esencia, incompleto, una pieza faltante en el vasto mosaico de la verdad? Y si su verdadera misión nunca fue la de cimentar una religión, sino la de encender una chispa, una revolución espiritual tan vasta que el cristianismo, tal como lo conocemos hoy, es apenas un eco distorsionado, una sombra pálida de algo infinitamente más grande y auténtico. Nos hemos preguntado en la quietud de la noche, ¿por qué Jesús, el Verbo encarnado, nunca plasmó una sola línea de la Biblia? ¿Por qué no nos legó un tomo sagrado, un pergamino inquebrantable, una estructura formal y definida? En lugar de ello, ¿por qué prefirió caminar el polvo de las calles, sentarse a la mesa con aquellos a quienes la sociedad señalaba como pecadores, desgranar parábolas que eran como semillas de misterio y desafiar con una autoridad que venía de lo alto a los maestros de la ley, a aquellos que creían poseer la verdad en sus manos? Hoy nos atreveremos a descorrer los velos del tiempo, a sumergirnos en un secreto ancestral que ha permanecido oculto en las Sagradas Escrituras. Una verdad de tal magnitud y poder que ha sido relegada a las más profundas sombras. La mayoría de las almas transitan su existencia terrenal convencidas de seguir las puras enseñanzas de Cristo, ignorando que a menudo no son más que herederos de tradiciones forjadas por manos humanas. La fe que Jesús nos legó era de una sencillez pasmosa, directa como la luz del amanecer y profundamente transformadora. Pero, ¿qué cataclismo o sutil erosión corrompió esta enseñanza prístina? ¿Por qué contemplamos templos imponentes, sistemas de fe de una rigidez férrea y líderes religiosos que parecen cada vez más ajenos a la esencia pura del Evangelio? Hay un origen,
un punto de inflexión que yace oculto. Existe un origen velado en los cimientos del cristianismo, un misterio que pocos osan investigar, documentos olvidados, palabras de Cristo ignoradas, evangelios prohibidos y decisiones tomadas por concilios y emperadores, no por la voluntad divina. ¿Sabía usted que en los albores del cristianismo existieron numerosos grupos de seguidores de Jesús que fueron estigmatizados como herejes por su negativa a inclinarse ante el nuevo modelo que la religión organizada intentaba imponer? ¿Por qué se silenció con tanta tenacidad esa primera fe? ¿Por qué tantos textos fueron excluidos de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué el sagrado nombre de Jesús fue invocado para justificar guerras, poder y control, precisamente aquello contra lo que Él mismo luchó? Él nos advirtió: en mi nombre muchos vendrán, pero engañarán. ¿Acaso no estamos ya inmersos en esa misma distorsión? Existe un abismo entre seguir la voz de Dios y dejarse arrastrar por el eco de la religión. Y en este viaje, osaremos desvelar lo que pocos se atreven a pronunciar. Revelaremos las raíces puras del mensaje de Cristo, un mensaje que transformó vidas sin necesidad de templos majestuosos o dogmas asfixiantes. Un mensaje de libertad y conexión directa con el Padre que fue proscrito por la tradición, pero que ahora, en estos tiempos de despertar, está siendo restaurado. La mayoría de las almas imaginan que la fe cristiana siempre ha sido como hoy la vemos. Templos imponentes, púlpitos elevados, liturgias cronometradas y reglas que rigen la vida espiritual. Pero esta imagen es el producto de siglos de construcción institucional, una edificación que dista abismalmente de la realidad vivida en los días de Jesús. En el primer siglo, en la tierra polvorienta de Palestina, la fe no se practicaba entre paredes suntuosas, sino en el bullicio de las calles, en la intimidad de los hogares, a la orilla de los lagos. Era una fe viva, palpitante, orgánica y profundamente relacional. No había templos, ni altares, ni jerarquías religiosas como las concebimos hoy. Jesús, el epicentro de esta revolución, jamás vistió trajes sacerdotales ni se presentó como un maestro institucionalizado. Al contrario, caminó con pescadores, recaudadores de impuestos y mujeres rechazadas. Se acercó a aquellos que la religión oficial de su tiempo consideraba indignos y se enfrentó directamente a los líderes religiosos, fariseos, escribas, sacerdotes, que estaban más absortos en mantener el control sobre las almas que en guiar hacia Dios. Mientras los religiosos se consumían en rituales vacíos y apariencias, Jesús enseñaba sobre el corazón, proclamando que el reino de Dios no era una geografía, sino un estado del ser que residía dentro de nosotros. Invitó a las almas a nacer de nuevo, no para ingresar en una nueva religión, sino para acceder a una realidad espiritual completamente nueva. En aquellos primeros años, antes de que la fe fuera institucionalizada por el Imperio Romano, los seguidores de Jesús se congregaban en la intimidad de los hogares. No existían posiciones eclesiásticas ni estructuras jerárquicas. Había líderes, sí, pero eran reconocidos por la pureza de su vida y su servicio desinteresado. Compartían el pan, leían las Escrituras, oraban y se cuidaban los unos a los otros con un amor sin límites. No dependían de templos de piedra, porque sabían que el verdadero templo era el cuerpo humano, donde habita el Espíritu Santo. ¿Puede concebir el impacto de una fe así? Sin control centralizado, sin dogmas impuestos, sin mediadores entre la criatura y el Creador. Una liberación que empoderaba el espíritu. Esa fue la propuesta original de Jesús. Pero alrededor del siglo III, esta fe viva comenzó a ser absorbida por las estructuras de poder. El imperio, en un giro estratégico,
percibió que sería más efectivo controlar a los cristianos si lograba organizarlos. Así, lo que era una espiritualidad comunitaria y libre se metamorfoseó en religión estatal. Los hogares cedieron su lugar a las basílicas y los líderes humildes fueron reemplazados por autoridades investidas de estatus político. El mensaje puro de Jesús comenzó a ser moldeado y distorsionado para servir a los intereses de la élite dominante. Pero volvamos a la época de Jesús. Él jamás edificó un templo de piedra, jamás ordenó la fundación de una iglesia institucional, jamás escribió reglas litúrgicas. Lo que él hizo fue vivir y encarnar el amor radical de Dios. Rompió las fronteras religiosas, desafió los sistemas de exclusión y denunció el uso de la fe como instrumento de opresión. En uno de los momentos más dramáticos de su ministerio, Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Aquel acto no fue una simple crítica al comercio, sino un ataque frontal al sistema religioso que había transformado la casa de su padre en un mercado de explotación espiritual. Los líderes religiosos se sintieron amenazados porque Jesús les arrebató el poder de definir quién era puro y quién inmundo, ofreciendo un camino directo al Padre sin intermediarios. Esto era un peligro para un sistema cimentado en el miedo, la culpa y la manipulación. En contra de la creencia popular, Jesús jamás pronunció palabra alguna sobre la creación de una religión. Lo que él trajo al mundo fue algo infinitamente más profundo y por ende mucho más peligroso para los religiosos de su época. Confrontó con valentía a los maestros de la ley, a los escribas y a los fariseos, aquellos que se ataviaban con ropajes de santidad, pero albergaban arrogancia y sed de poder. Las palabras de Jesús en Mateo 23 son un manifiesto contra la religión institucionalizada. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! No se limitaba a criticar a los líderes, estaba desenmascarando un sistema completo que oprimía, excluía y manipulaba. Les dijo que por fuera parecían limpios, como tumbas blanqueadas, pero por dentro estaban repletos de corrupción. Les reprochó que imponían cargas pesadas sobre el pueblo que ellos mismos no movían, ni con un dedo. Les acusó de amar los primeros lugares, los títulos y los saludos reverentes, pero de desconocer el amor, la justicia y la misericordia. ¿No nos recuerda esto a lo que presenciamos hoy? Líderes que se exaltan a sí mismos, que venden bendiciones y manipulan la fe de los vulnerables por medio del miedo, exigiendo obediencia ciega a hombres que dicen hablar en nombre de Dios. Es precisamente por eso que su enseñanza no puede ser encajada en estructuras humanas, porque lo que Jesús trajo fue libertad. Él reveló que el reino de Dios habita en nuestro interior, que Dios se manifiesta en un corazón quebrantado y sincero, y que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Jesús no vino a fundar el cristianismo como una etiqueta más. Vino a revelar al Padre, a restaurar el puente de comunión entre Dios y el hombre, a liberar a las almas de la culpa, la vergüenza y el miedo. Dijo que vino por los enfermos, los perdidos, los oprimidos. En ningún momento instruyó a nadie para que fundara una institución religiosa en su nombre. Él mismo evitó los títulos diciendo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», y no: «Soy el fundador de una nueva religión». Cuando alguien lo llamó buen maestro, respondió: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, que es Dios». No buscaba la gloria humana, sino señalar a su Padre. Jesús dejó claro que la religiosidad vacía era una prisión para el alma. En Juan 5:39, les dijo a los religiosos: «Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, y sin embargo no quieren venir a mí para tener vida». Estaba clamando:
están tan aferrados a la religión que no pueden ver la revelación viva que está ante ustedes. Si dijo esto entonces, ¿qué diría hoy? ¿Se sentiría a gusto en las instituciones actuales con sus shows de luces y discursos motivacionales? ¿Aprobaría la comercialización de la fe? ¿O repetiría con la misma pasión, ¡ay de vosotros! El verdadero evangelio es simple, profundo y vivo. A lo largo de la historia ha sido diluido, cubierto de oro y ha perdido su esencia. ¿Cuántos siguen una religión con fervor, pero no conocen al Cristo vivo? Jesús no vino a poner una nueva etiqueta, vino a rasgar el velo que nos separaba de Dios. Su enseñanza siempre fue una invitación a una relación directa e íntima. Vengan a mí, síganme, permanezcan en mí. Ahora que hemos comenzado a comprender que Jesús nunca planeó fundar una religión, debemos ahondar en una palabra griega cuyo significado puede cambiar radicalmente nuestra forma de concebir el cristianismo: eclesia. Es posible que haya oído hablar de ella, confundiéndola con lo que hoy denominamos la iglesia. Pero es lo que llamamos iglesia hoy, lo que Jesús llamó eclesia. En la mente de la mayoría, iglesia evoca un edificio, un templo con una cruz, un servicio dominical programado. ¿Pero representa esto lo que Jesús quiso decir? La palabra eclesia aparece por primera vez en su boca en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi eclesia. Este versículo ha sido usado para justificar la creación de la iglesia como una institución, pero aquí radica un profundo problema. Eclesia no significa templo. Jamás quiso decir eso en el griego original. Eclesia proviene de ek, fuera de, y kaleo, llamada. Literalmente significa los llamados afuera, los convocados. En la época se usaba para describir una asamblea de personas convocadas con un propósito común, una comunidad viva. No hacía referencia a un edificio religioso ni a una organización jerárquica. Jesús estaba diciendo, formaré una comunidad viva, un grupo de personas llamadas a salir del sistema, a abandonar la religiosidad muerta. Ellos serán mi eclesia, vivirán la fe en la vida diaria, compartirán el pan, se amarán en acción. ¿Se da cuenta de lo radicalmente diferente que es esto de lo que se nos ha enseñado? La eclesia de Jesús no era una institución, sino una manifestación viva del Espíritu. Era orgánica, relacional y fluida, una expresión pura del reino de Dios en la tierra. Pero a lo largo de los siglos, esta palabra fue reinterpretada por estructuras de poder que buscaban el control. Así, eclesia fue reemplazada por la iglesia institucional. Lo que era vida se transformó en liturgia, lo que era movimiento, en sistema, lo que era intimidad, en dependencia de un intermediario. En el siglo IV, bajo el emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser una fe marginal y perseguida a la religión oficial del Imperio Romano. En ese pacto sombrío entre fe y poder, la Iglesia murió y nació la Iglesia institucionalizada. Las reuniones en hogares fueron reemplazadas por suntuosas catedrales. Los líderes humildes dieron paso a clérigos cuyo poder emanaba de un nombramiento terrenal. El espíritu fue reemplazado por reglas y la centralidad de Cristo fue intercambiada por obediencia a dogmas. Lo que una vez fue libertad se transformó en control. ¿Por qué sucedió esto? La religión organizada siempre ha sido una herramienta poderosa para el control de las masas, algo de inmenso valor para quienes anhelan el poder. No hay nada de malo en que las almas se reúnan para adorar a Dios. El problema surge cuando esa reunión se transforma en una institución que se alza por encima de la revelación y opaca la relación íntima con el Padre. Jesús nos llamó a ser eclesia, los llamados afuera, fuera del miedo, la manipulación, la culpa y las paredes que encierran.
Es curioso cómo el simple uso de esta palabra, eclesia, aún hoy causa incomodidad, porque quienes comprenden su verdadero significado comienzan a cuestionar las estructuras y se dan cuenta de que no necesitan un sistema religioso para tener intimidad con Dios. Lo que comenzó como un viento del espíritu se fue transformando en una estructura rígida y controlada. Lo que era relación con el Padre se convirtió en una religión repleta de reglas, ritos y, tristemente, de miedo. Mientras el reino de Jesús clamaba por libertad, el nuevo sistema religioso mantuvo a las personas encarceladas bajo el yugo del control espiritual. Para comprender esta distorsión, debemos mirar al siglo IV y al Concilio de Nicea. Lo que muchos ignoran es que este concilio, convocado y presidido por el emperador Constantino, fue una divisoria de aguas entre la Iglesia viva de Jesús y la Iglesia oficial, forjada por el Estado. Antes de ese momento, los seguidores de Jesús vivían su fe en la clandestinidad, sin templos ni apoyo político, pero poseían algo que los imperios no podían comprender: la presencia de Dios y la libertad del espíritu. Eso era demasiado peligroso. Constantino, con astucia política, comprendió que no podía vencer a los cristianos por la fuerza. Así que, en lugar de luchar contra ellos, los asimiló, transformando el cristianismo en una religión oficial, un instrumento de su poder. Unió la cruz con la espada, la fe con el trono. En el Concilio de Nicea, 325 d.C., los líderes religiosos se reunieron bajo la autoridad del emperador para estandarizar y organizar el cristianismo según los intereses del Estado, no de la verdad divina. Las doctrinas fueron forjadas, los libros censurados y los términos definidos para constreñir el espíritu. Textos antiguos fueron considerados apócrifos y desterrados. La simplicidad del Evangelio dio paso a la complejidad de la religión oficial. El impacto fue espiritual. Fue como si un velo se hubiera colocado nuevamente entre Dios y el hombre. Ese velo que Jesús había rasgado en la cruz fue reconstruido con reglas asfixiantes, títulos vacíos y un control que ahogaba el espíritu. Lo que fue un llamado a la libertad se transformó en un sistema de miedo, a la excomunión, al infierno, a desobedecer la autoridad religiosa. Este nuevo sistema sabía cómo parecer santo mientras traicionaba las enseñanzas más profundas de Jesús. Aprendió a usar la Biblia como una herramienta de manipulación, transformando el arrepentimiento genuino en penitencia vacía y la gracia en un favor que había que merecer. La gente siguió, con los ojos vendados, creyendo que Dios estaba en esas estructuras. Pero ¿dónde estaba la esencia? ¿Cuántas veces la cruz ha sido alzada para justificar guerras y masacres? ¿Cuántas veces la religión ha perseguido y silenciado en nombre de una supuesta ortodoxia? Todo comenzó en esa alianza devastadora entre el trono y el altar. Pero no fue un movimiento meramente político. El reino de la oscuridad, astuto, comprendió que no podía vencer el Evangelio a través de la persecución, así que intentó vencerlo por imitación. Creó una versión falsa, domesticada, que parecía la verdad, pero negaba su poder transformador. Y muchos, a lo largo de los siglos, se acostumbraron a esta versión. Por eso, muchos hoy viven la fe como un peso, sintiendo que siempre están en deuda con Dios. Cuando Jesús dijo: «A nadie llamen maestro en la tierra, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo». La institucionalización de la fe no es solo un problema del pasado. Su impacto está presente ahora, en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, en las tradiciones que seguimos sin cuestionar. La pregunta que debe resonar es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Realmente seguimos a Jesús? ¿O estamos, sin darnos cuenta, siguiendo una estructura que utiliza su nombre, pero niega su corazón? Durante mucho tiempo, se nos enseñó a no cuestionar, a obedecer, a usar máscaras espirituales.
Pero cuando miramos con sinceridad el Evangelio, la impresión es que algo está fuera de lugar. ¿Cuántas veces te has sentido distante de Dios, incluso dentro de una iglesia? Quizás el error no está en ti, sino en el sistema. Quizás estás intentando vivir una fe verdadera dentro de una estructura forjada por el control, no por la libertad. Hoy, la fe a menudo se ha reducido al espectáculo: predicadores carismáticos, luces parpadeantes, canciones diseñadas para la emoción. Hay una búsqueda incesante de crecimiento y estatus. Pero, ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Dónde está la enseñanza del siervo humilde que lavó los pies de sus discípulos? La verdad es que muchos intercambiaron a Jesús por tradiciones vacías. Cambiaron el evangelio puro por la religión. Y cuando esto ocurre, la fe se convierte en una carga. Pero esa no era la propuesta de Jesús. Él dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré». Dijo: «Vengan a mí directamente, sin intermediarios, sin reglas humanas». Pero ¿por qué es esto tan difícil de comprender? Porque el sistema religioso moderno fue diseñado para mantener a las personas dependientes de cultos, líderes y edificios. Pero Jesús quería hacernos libres, conectados directamente con el Padre. Dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Este es el despertar espiritual. Es el Espíritu de Dios susurrándote: vuelve a mí, no a una institución, sino a mí, a la fuente. Esto no significa abandonar la comunión, sino poner a Jesús en el centro de todo. Los primeros discípulos no tenían Biblias impresas ni cultos organizados, pero tenían el Espíritu Santo, amor y la palabra viva, y eso fue suficiente para transformar el mundo. Esta desviación de la esencia ya estaba profetizada. La palabra de Dios advirtió que los hombres distorsionarían la verdad. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:3, alertó: «Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que antes venga la apostasía». La apostasía no es solo la negación abierta, sino una sustitución sutil, una falsificación del verdadero evangelio. Es instalar un sistema donde Cristo es citado, pero rara vez seguido en su esencia, donde la cruz es un emblema, pero su poder transformador se ha perdido. Pablo añade que este engaño de iniquidad vendría con señales y prodigios mentirosos, con apariencias de piedad que negarían el poder de la verdadera fe. ¿No es eso lo que hemos presenciado? Un evangelio que promete logros terrenales pero olvida la cruz, el arrepentimiento y la renuncia al ego. Por eso, el regreso al evangelio original no es un movimiento popular, sino una llamada espiritual de Dios al interior de los corazones que lo buscan con sinceridad. Una llamada a salir del sistema y a entrar en el reino. Este regreso ha comenzado. Hombres y mujeres de todo el mundo están despertando, dándose cuenta de que estaban condicionados a seguir estructuras que los mantenían alejados de Dios. Están rompiendo cadenas internas, desaprendiendo dogmas para aprender el espíritu que da vida. El evangelio original es un llamado a morir al mundo, al yo, a la gloria humana, para que en su lugar surja la gloria de Dios. Jesús dijo que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y eso hemos visto. Iglesias llenas de gente, pero corazones vacíos. Pero Dios está llamando a los suyos, restaurando el acceso directo a su presencia. Esta restauración no vendrá de una nueva denominación, sino de un regreso personal e íntimo al corazón de Dios. El Espíritu Santo está llamando a una generación de inconformistas, almas valientes que ya no aceptan fórmulas vacías. Usted no está solo. Hay miles escuchando esta misma llamada, sintiendo que es hora de volver al principio, a la intimidad, a la cruz, al amor incondicional.
Ahora llegamos a un punto inevitable que nos obliga a preguntarnos con absoluta sinceridad si Jesús, el Nazareno, ingresara hoy en una iglesia moderna, ¿se sentiría verdaderamente como en casa? No hablamos solo de un edificio, sino de lo que se ha convertido el centro de la vida espiritual de millones. Cierre los ojos e imagine a Jesús en una mega iglesia con sus luces, pantallas gigantes y guiones de adoración cronometrados. ¿Dónde se sentaría? ¿Qué diría? ¿Sería invitado al escenario o ignorado por ser demasiado simple, demasiado auténtico? Él diría lo que muchos no quieren escuchar, lo que sacude el statu quo. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Si somos sinceros, nos daremos cuenta de que en muchos templos el nombre de Jesús está en los cánticos, pero su espíritu está ausente. Su cruz está en las paredes, pero su esencia se dejó afuera. Sus enseñanzas están en las pantallas, pero su poder transformador se ha diluido. ¿Se emocionaría Jesús con la estructura, el sistema de sonido, el número de seguidores? ¿O lloraría como lloró ante Jerusalén? No se trata del tamaño, sino de la esencia, de la inversión de valores, de cómo el discipulado dio paso al entretenimiento, el arrepentimiento a promesas de prosperidad y la entrega total a consignas de autoayuda. Jesús era simple, no medía los resultados por números, sino por vidas transformadas. ¿Tienen hoy los púlpitos el coraje de predicar las mismas palabras de Jesús sin diluir? ¿O están atrapados en el miedo a ofender, a perder miembros, a reducir ingresos? Los fariseos eran religiosos, conocedores de las Escrituras, pero Jesús los confrontó llamándolos hipócritas, porque ponían la tradición por encima de la compasión y la apariencia sobre la verdad. Y hoy, ¿cuántos sistemas se construyeron sobre el control y el miedo, mientras los verdaderos frutos del Espíritu se pudren? Jesús lavó pies, caminó con pecadores, tocó a intocables, rompió protocolos para llegar a los corazones. ¿Y qué vemos hoy? Iglesias donde las posiciones valen más que un corazón sincero. Si hasta ahora has sido tocado, es momento de tomar una decisión, no frente a mí, sino ante Dios. Una respuesta de actitud, de volver a lo esencial. Y lo esencial es Jesús, puro, simple, vivo, verdadero. La llamada ahora no es a cambiar de iglesia, sino a volver a la fuente, a escuchar la voz original del Maestro. Para seguirlo realmente, necesitas conocerlo por ti mismo. Vuelve a los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No con ojos de quien ya lo sabe todo, sino con un corazón abierto, como si fuera la primera vez. Lee las palabras de Jesús, hambriento, sediento de verdad. Pregúntate, Jesús, ¿qué me estás diciendo a mí en este momento? Comenzarás a ver el contraste abismal entre lo que Jesús vivió y lo que muchos hoy predican. Él habló más del reino que de bendiciones, llamó a la renuncia más que a la conquista, valoró el secreto más que el público. Este Jesús que redescubrirás puede ser radicalmente diferente. No es domesticado, no es institucional. Es fuego y verdad, ternura y confrontación. El reino comienza adentro, en secreto, cuando decides abrir la Biblia y decir: háblame, Jesús, quiero conocerte realmente. Si crees que lo has visto todo, quiero decirte que ese fue solo el comienzo. Hay otro lado de esta historia que casi nadie cuenta, una parte amortiguada a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los primeros seguidores de Jesús fueron perseguidos con tanta intensidad? No solo por los romanos. El mayor enemigo de la verdadera fe era la religión institucionalizada, arraigada en el miedo a perder el control. El mismo patrón que llevó a Jesús a la cruz se repitió con sus discípulos y se repite hoy cada vez que alguien decide vivir el Evangelio
original. El sistema reacciona, se burla, persigue, silencia. ¿Por qué? Porque la verdad libera y asusta a quienes viven del cautiverio. Los primeros cristianos fueron llamados herejes, no porque predicaran contra Dios, sino porque vivían a Dios de una manera que el sistema no podía controlar. No dependían del templo ni de líderes religiosos. Tenían el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Predicaron el arrepentimiento, no el éxito. Compartieron todo. Oraron por horas. Enfrentaron la muerte con alegría. Eran la encarnación del reino. Por eso fueron odiados. Muchos de estos registros fueron borrados o distorsionados. Los padres de la iglesia institucionalizada eligieron qué debería recordarse y qué olvidarse. Se dejaron de lado testimonios que revelaban una iglesia viva, indomable, simple y poderosa. La pregunta que queda es, ¿qué más estaba oculto? Hemos recorrido un camino juntos, un viaje que quizás sacudió algunas de tus certezas, pero que, espero, encendió una nueva luz en tu interior. Hemos descubierto que el mensaje original de Jesús era mucho más simple, más puro, más liberador de lo que la tradición nos ha contado. Se trataba de amor, verdad, comunión y libertad, no de estructuras ni reglas impuestas. Si este mensaje te ha tocado el alma, si sientes que algo ha despertado dentro de ti, no estás solo. Eres parte de un movimiento, un despertar que busca volver a la esencia, a la verdad que libera. Es un llamado a vivir una fe viva, profunda, centrada en Cristo, no en el rendimiento ni en las apariencias. Recuerda, la fe no está atrapada dentro de cuatro paredes, está viva en el simple acto de amar, perdonar, servir y escuchar. La verdadera conexión con el Padre no necesita intermediarios humanos, es directa, personal, profunda. Si este video te ha resonado, si te ha ayudado a ver más allá de lo evidente, te invito a unirte a esta comunidad. Dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir esta verdad. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando conmigo estos misterios y revelaciones. Y lo más importante, deja tu comentario. Dime qué sientes, qué has descubierto, qué preguntas te surgen. Tu voz es invaluable en este camino de fe y transformación. Juntos podemos marcar la diferencia. Este es solo el comienzo de un viaje que desafiará todo lo que sabes.